La Iglesia Cristiana La Tierra Prometida presenta su programa Conexión con Dios, el devocional que conecta tu corazón con la palabra de Dios. Conexión con Dios, todos los días a las 7:30 de la mañana, por su emisora www.baranoaestereo.com. Dirige el pastor Carlos Balanzón. Conexión con Dios te conecta. Bien, aquí estamos de regreso nuevamente en Conexión con Dios, el programa que conecta su corazón con lo que dice la palabra de Dios. Hemos estado hablando de sanidad, de esa sanidad que Jesús le otorgó a varios tipos de personas. Ayer analizamos el caso del paralítico que fue bajado por sus amigos desde el techo y cómo Jesús obró en favor de él. También hablamos del hombre de la mano tullida que entró a la sinagoga, no se sabe si fue por decisión propia o por invitación de los fariseos que estaban ahí en el templo acechando a Jesús para buscar algo con que acusarlo ante los sanedrines, para acusarlo ante los romanos, para llevarlo a la muerte. Vimos también cómo salió poder de Jesús cuando una mujer simplemente logró a través de la multitud abrirse paso y tocar el manto de Jesús. También la reacción de las personas que primero se opusieron a que Jesús sanara a un ciego y luego buscaban afanosamente que Jesús tocara a un sordo mudo. Pero que cuando prácticamente puede decirse que Jesús llegó tarde y no hubo forma de sanar a quien necesitaba un milagro, cuando ya Jesús llega y la persona está muerta, ha fallecido. Y hoy vamos a estudiar un pasaje de la Biblia donde Jesús se encuentra con una mujer en el camino. Se encontró con un grupo de personas que iban de camino a enterrar a un joven que había recién fallecido. El título es El hijo de la viuda de Naín. Y dice así la palabra: Después Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín. Lo acompañaban muchos de sus discípulos y una gran multitud. O sea, no iba Jesús solo por el camino. Iba de camino a la ciudad de Naín y, como era lógico, se pegaba mucha gente en el camino a acompañar a Jesús. Dentro de ellos estaban muchos de sus discípulos, sobre todo sus 12 de la primera línea de Jesús. Y además de eso se había pegado una gran multitud de gente caminando por Jesús. Ustedes imagínense esas caminatas, esa cantidad de gente acompañando a Jesús por el camino. Dice la palabra que cuando se acercó a la puerta de la ciudad, vio que llevaban a enterrar al hijo único de una viuda. Y mucha gente de la ciudad acompañaba a esa pobre mujer. Cuando Jesús la vio, en su corazón sintió compasión de ella. La humanidad de Jesús salió a flote. Se compadeció de esta pobre mujer, de su sufrimiento, de la forma como lloraba de manera desconsolada la pérdida de su hijo. Es que a un padre no le corresponde enterrar a sus hijos. Son los hijos los que tienen que llevarnos a nosotros al cementerio, no al contrario. Eso es, podría decirse, antinaturaleza, que un padre tenga que ir a llevar al cementerio a sus hijos. Uno no le haya explicación a eso. No hay forma de que Dios le explique a uno por cuál razón uno debe hacer eso cuando es al contrario. El orden de la vida es ese: nacer, crecer, reproducirnos, tener nuestros hijos, alcanzar grandes cosas en la vida
y luego fallecer y que nuestros hijos continúen con el proceso. Pero aquí no era así, aquí se había roto una ley natural. Y entonces Jesús vio a esta mujer, la vio adolorida, compungida, sin consuelo, y se compadeció de ella y se acercó y le dijo: no llores. La mujer se quedó observándolo, pues lógico. Estaba Jesús encabezando una gran multitud. El silencio se apoderó de esa gran multitud que venía alborozada, acompañando a Jesús. Y mucho más cuando vieron que Jesús se acercó al féretro y lo tocó. Seguramente le dio 1, 2 golpes. Y los que llevaban el féretro se detuvieron. ¿Por cuál razón? Tal vez estaban en la expectativa, de pronto pensaron que Jesús era algún familiar de la persona que llevaban a enterrar y se detuvieron. Entonces mire lo que sucedió en ese momento de gloria sobre la tierra. Entonces Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. Mire la expresión: joven, a ti te digo, levántate. Jesús estaba colocando en orden las cosas. Primero estaba reconociendo que el que estaba ahí era una persona muy joven para morir. No era natural que ese muchacho estuviera ahí, en ese féretro, y que su madre lo estuviera llorando. Por eso le dio la orden: joven, a ti te digo, levántate. Y miren lo que sucedió. Dice la Escritura que en ese momento el que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar. Salió del féretro, lo sacaron. Los que lograron quedarse ahí, presenciando la situación, lo sacaron del féretro, lo ayudaron a salir de ahí. Y el joven lo tomó Jesús y se lo entregó a su mamá, vivo y hablando. Porque lo primero que hizo este muerto fue que comenzó a hablar. ¿Qué diría? No nos dice la Escritura a qué se refería. Me imagino contándole a su mamá la experiencia de verse en un túnel sin luz y de pronto ver la luz. Seguramente contándole cómo escuchó en ese camino de oscuridad, cómo vio la luz de Jesús, cómo escuchó su voz, y al escucharla y al verla se regresó y volvió a la vida. Inmediatamente el miedo se apoderó de todos, de la gran multitud que acompañaba a Jesús, de todos sus discípulos, inclusive de los que ahora son llamados sus apóstoles. El miedo se apoderó de ellos, de todos los que estaban ahí. Todos los que llevaban el muerto a enterrar también sintieron miedo. Es que no es para menos. Imagínese ir a usted a un velorio y que en el velorio el muerto se pare. Ahí no queda nadie en ese sitio. Yo sería uno de los primeros que arranco a correr. Caramba, se levantó un muerto. No queda nadie. Uno lo ve en los memes que pasan en las redes, cómo contratan personas para hacer el aseo en una capilla de velación y de pronto el muerto se para y ¡ay Dios! ¡Qué susto tan tremendo! Unos alababan a Dios y decían: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y otros, en medio de su miedo, decían: Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Era una hora portentosa, algo que nunca habían visto, una situación que no habían presenciado en su vida. Y no eran uno o dos, era una gran multitud que acompañaba a Jesús, sus discípulos, sus apóstoles, y una gran cantidad de personas de un pueblo, de la ciudad de Naín, acompañando a esa mujer en ese velorio.
Si hacemos un cálculo más o menos, podríamos decir que había alrededor de ese féretro unas 1000 personas que estaban vivas, presenciando cómo un muerto salía de su féretro y comenzaba a hablar al escuchar la frase: joven, a ti te digo, levántate. Y como era lógico, la fama de Jesús se difundió por toda Judea y por toda la región vecina. ¡Qué campaña de publicidad tan impresionante para Jesús en medio de sus dos pueblos! Imagínense, en Judea esperando, ya llega el que levanta muertos por el camino. ¿Cómo así? Sí, más de 1000 personas vieron cómo resucitó al hijo de la viuda de Naín, una pobre mujer sola, se le murió el marido y también ahora se le murió su hijo. Y Jesús tocó el féretro, y al tocar el féretro dio la orden de que el niño se levantara, y el niño salió vivo de ese féretro. Algunos dirían, pero seguramente no estaba muerto, de pronto tenía alguna catarsis. No, señores, el niño había sido velado 3 días de acuerdo a los ritos y ya lo llevaban a enterrar porque estaba muerto. No había duda de que estaba muerto. Y eso lo testificaba toda una ciudad. Pero miren lo curioso. ¿Sabía usted que a los sacerdotes, si Jesús era considerado un sacerdote, les tenían prohibido tocar un cadáver, excepto de que fuera de un pariente muy cercano? Y aún así tenían que pasar 7 días de purificación. Pues bien, las leyes para los sacerdotes en general en Levítico 21:1-4 dice: los sacerdotes tienen prohibido tocar el cuerpo de los muertos. Jehová le dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, que no toquen el féretro, no toquen los muertos, mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre o por su hijo o por su hermano o por su hermana, si era muerta virgen, si estaba casada, no, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella podrá contaminarse. No se contaminará como cualquier hombre del pueblo, haciéndose inmundo. Entonces tenía prohibido tocar el féretro o acercarse a él. Sin embargo, Jesús rompió con esta ley del Levítico. Tocó el féretro del muerto y también le dio la orden al muerto de que regresara a la vida y lo devolvió a su mamá. Qué consuelo tan hermoso recibió esta mujer después de haber velado por varios días a su hijo muerto, después de haber entendido que la vida finaliza con la muerte y da paso a otra vida, después de haberse llenado de dolor durante mucho tiempo por su hijo muerto, ver cómo su hijo es regresado por Jesús cuando ya no había esperanza. Pero la sensibilidad de Jesús, revelada en este instante de compasión, nos da una enseñanza muy clara de cuáles son los verdaderos sentimientos de Jesús hacia la humanidad. Jesús no quiere que la humanidad sufra. Jesús no quiere que la humanidad llore. Jesús no quiere estas guerras, no quiere estas muertes, no quiere estas enfermedades. Jesús no quiere nada que le cause dolor a la humanidad. Él mismo fue un varón probado en dolores. Él sabe lo que es el dolor. Él sabe lo que es la pérdida. Él sabe lo que es el sufrimiento. Y si usted, por alguna condición, se encuentra así como la viuda de Naín, ha perdido a su familia, ha perdido lo que más quiere, lo que más ama en la vida, se siente sola, se siente solo. Recuerde que usted no está solo, no está sola.
Jesús va de camino en eso que para usted se ha convertido un velorio eterno, unas exequias eternas, porque el dolor no nos deja desprendernos, el dolor no nos deja terminar con ese velorio, el dolor no nos deja terminar con esas exequias de la pérdida de algún familiar, de la pérdida de algún amigo. Pero Jesús está ahí, viene llegando con una gran multitud de ángeles. Ahora lo acompañan ángeles para acercarse a usted y brindarle el consuelo. Tal vez no traiga a la vida a la persona que ya se fue hace mucho tiempo. Sería imposible si usted tiene una persona que hace 4 años murió y usted todavía está sufriendo por eso, que Jesús lo saque de la tumba. Ya el cuerpo desapareció, ya no hay forma de que regrese en esa forma de cuerpo que tenía. Aquí el muchacho estaba completo todavía, el milagro podía hacerse. Pero si es así la situación y usted está llorando un muerto, un familiar perdido hace mucho tiempo, recuerde que Jesús lo primero que hizo fue compadecerse de esa mujer, y a la primera que le habló fue a ella. ¿Recuerda la frase? Cuando le dijo, no llores. Ella recibió consuelo de Jesús. Jesús no le dijo, no llores que yo te voy a devolver a tu hijo. No, le dijo, no llores. De pronto Jesús no sabía si el Señor lo iba a acompañar en ese milagro. Cuando Él diera la orden, si el Espíritu de Dios iba a levantar ese muerto. Recuerdan que Jesús solamente levantaba sus ojos al cielo y clamaba al cielo y el cielo le respondía. Pues aquí Él no sabía qué iba a pasar, seguramente Dios le había revelado que le iba a regalar esa vida. Por eso Jesús se aseguró primero de consolar a esta mujer, de brindarle consuelo. Y así está Jesús dispuesto. El mismo Jesús de Nazaret, que levantó al hijo de la viuda de Naín y que le dio consuelo a ella. Mire que le devolvió al hijo, pero no le devolvió al esposo. Si se da cuenta usted que el título es Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Ella había perdido a su marido. Sin embargo, Jesús no le devolvió a su marido. Le devolvió fue a su hijo, el que estaba ahí, presente con ellos. Pero primero que todo, le dio consuelo a esa mujer. No la consoló por la pérdida de su hijo, la consoló por la pérdida de su marido. Esta mujer no había terminado de superar la pérdida de su marido cuando ahora estaba enfrentando la pérdida de su hijo amado. Y ahí se compadeció Jesús. La palabra de Dios nos dice muy claramente que Él no nos dará ninguna prueba que no podamos soportar. Y seguramente para esta mujer era imposible soportar ahora, no habiendo, como se dice, digerido la muerte de su esposo, superado la muerte de su esposo, tener ahora que enfrentar la muerte de su hijo. Recuerde que Jesús está con usted y que lo ama y que su consuelo está dispuesto para usted en el momento en que usted lo solicite, en el momento en que usted lo pida. Muchas bendiciones para su vida. Deseamos un hermoso día miércoles, son las 8:10 de la mañana. En unos minuticos estará con ustedes Mausi Smith. Hoy miércoles, día de vallenato. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Y nos escuchamos el día de mañana a las 7:30 en punto, aquí en Conexión con Dios. Recuerde, el consuelo de Dios está presente para usted porque, como dice Jesús Adrián Romero, Jesús está cerca de usted en todo momento. Solamente escúchelo, véalo, acérquese a Él. Bendiciones. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca
Aquí finaliza Conexión con Dios, el programa que conecta tu corazón con la verdad de Dios. Recuerda, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Conexión con Dios. Nos esperamos mañana en esta emisora, Baranoa Estéreo, 7 en punto. Bendiciones. Baranoa Estéreo, la mejor manera de escuchar radio.